Hola, muy buenas a todos y a todas. Vamos a presentar de una manera lo más esquemáticamente posible el máster propio en cómic y educación que oferta la Universidad de Valencia. Este máster está ofertado por la Facultad de Magisteri en colaboración con la Cátedra de Estudios del Cómic Fundación SM Universidad de Valencia. ¿Cuál es el objetivo del máster propio en cómic y educación? Bueno, pues precisamente acercar este arte, el cómic, el noveno arte, al ámbito educativo. Y para eso lo que vamos a intentar es analizarlo como una herramienta que va más allá de simplemente ser utilizado como un recurso más, sino como una herramienta que puede tener increíbles posibilidades dentro del aula, como medio de comunicación, como lenguaje, como arte. ¿Qué ventajas tiene el uso del cómic en el aula? Bueno, hay que tener en cuenta que el cómic se entronca con la narrativa visual, esa forma de contar historias con imágenes que es tan antigua prácticamente como el ser humano, anterior a la narración escrita. De hecho, las letras son dibujos que evolucionan de esas primeras narraciones dibujadas. La información visual es un proceso prácticamente automático. Recordemos que el 90% de la información que procesamos es visual. Y eso implica que cualquier concepto que se está explicando a través de una imagen, pues es captado por el cerebro de una manera más directa. No necesita ser decodificado como un lenguaje verbal, sino que directamente lo interpretamos. Si sabemos utilizar este lenguaje, podemos conseguir eh, pues, posibilidades que son realmente imposibles de acceder con otro tipo de lenguaje. Además de estas características, hay que tener en cuenta que es indudable que el cómic tiene dentro del aula una importancia grande porque tiene una gran cercanía al público infantil y juvenil. No estoy diciendo que el cómic sea un medio infantil y juvenil, como se ha mantenido durante muchísimo tiempo, sino que es un medio que es muy adecuado para el niño y para el joven. Es también un medio adulto, por supuesto, pero es un medio que los niños, que los jóvenes identifican como propio. Además, el cómic tiene una capacidad increíble de generar síntesis narrativas. Nosotros podemos contar con imágenes algo que a lo mejor en una descripción verbal necesitaría más espacio. No estamos hablando del famoso dicho que una imagen vale más que 1000 palabras, si acaso que un cómic vale más que 1000 palabras, pero no es exactamente eso, sino que el uso conjugado de la imagen del, del texto nos permite además utilizar todo tipo de juegos simbólicos, de gramática, esquemática y juntarlo todo para conseguir un tipo de narrativa sintética, rápida y clara. Y además, el cómic nos permite ensayar nuevas metodologías docentes dentro del aula. Es un medio que puede ser utilizado en dos vías, tanto de la manera como se explica con él, como que los alumnos, las alumnas, utilicen el cómic para generar sus propios discursos, para aprender a través de la imagen. Y sobre todo, es un gran estimulante del pensamiento individual y crítico, de la curiosidad. El cómic nos obliga a investigar la imagen, el cómic nos obliga a ir más allá de esa primera idea que podamos tener, porque es verdad que nos da una representación visual directa, pero esas representaciones visuales en el cómic generan también espacios para la reflexión. Las posibilidades de uso del cómic es para todos los niveles educativos. Muchas veces asimilamos el cómic solo a unos determinados niveles, los más inferiores, pero para nada. Es verdad que, por ejemplo, en educación infantil, el cómic puede ser un gran introductor en la lectura. Es un medio ideal para los no lectores, para los prelectores y para los primeros lectores. Con lo cual, bueno, pues podemos favorecer ese contacto con la literatura, con el libro, con un formato que es común entre el cómic y el libro. Y abrir el camino a futuros amantes de la cultura. En primaria, el campo se nos abre todavía más. No solo nos sirve como elemento de fomento de lectura, sino que lo podemos utilizar en diferentes estrategias, tanto metodológicas como de recurso. En la enseñanza secundaria, evidentemente, se abre todavía más el abanico, porque el cómic puede estar presente prácticamente en todas las materias que se dan en el ámbito de la enseñanza. Lo podemos encontrar en
Evidentemente, por ejemplo, en la asignatura de historia. En el ámbito de historia podemos utilizar el cómic como referente. Por ejemplo, puede ser un recurso perfecto para hablar del Holocausto a través de una de las obras más famosas del noveno arte, que es Maus de Art Spiegelman. Pero podemos, por ejemplo, hablar de memoria histórica, podemos hablar de historia de cualquier época, podemos hablar, por ejemplo, de la época romana a través de cómics de romanos, que existen algunos con una documentación muy detallada y muy estricta. Podemos hablar de otros ámbitos, por ejemplo, de ciencia. Hay muchos cómics que ya están utilizando el lenguaje de la ciencia, no solo, por ejemplo, para hablar de historia de la ciencia, sino incluso también para explicar ciencia a través de las imágenes. Todo lo que he dicho se puede aplicar, evidentemente, en el ámbito del bachillerato, solo es un nivel mayor al que puede subir. Y podría parecer que en el ámbito superior no tiene espacio el cómic, y para nada, también tiene su espacio en el ámbito superior. No hay ningún límite para lo que se puede explicar a través del lenguaje de la historieta. De hecho, ya hay artículos en revistas científicas hechos en formato de cómic. Y no solo eso, ya se ha dado el caso de tesis doctorales leídas en formato de cómic. Podemos utilizar, por tanto, el cómic como fomento de la lectura. Hay muchísimos ejemplos de grandes cómics que buscan precisamente atraer al joven prelector, al que está empezando a leer, incluso desde el ámbito más comercial, como los superhéroes. Es un gran recurso didáctico, ya no solo porque podemos utilizarlo desde la ficción, sino desde la no ficción. Cada vez ya se están generando más materiales de ensayo, de no ficción, alrededor del mundo del cómic, que tratan temas tan variados como la historia del arte, la Guerra Civil Española, la ciencia, todo. Pero no solo eso, como digo, también es una gran metodología docente. Si nosotros permitimos que los estudiantes, las estudiantes se expresen a través del dibujo, tiene una serie de ventajas metodológicas, desde el hecho de la necesidad de investigar, la necesidad de buscar referentes, documentación, el tratar la imagen que da lugar a una serie de ventajas desde el punto de vista del aprendizaje, es evidente. Bien, ¿cuál es la estructura del máster propio que ofertamos en la Universidad de Valencia? Vamos a básicamente estructurar este máster en tres grandes bloques. Un bloque que sería de introducción al cómic en el aula. Primero lo que vamos a hacer es hablar de la historia del cómic para, digamos, generar un contexto sobre qué obras hablamos, sobre qué momentos, qué épocas y qué tipo de obras vamos a introducir en el aula o qué metodología. Estas asignaturas de historia del cómic nos permiten, pues, conocer todo un abanico de posibilidades, de títulos, de autores que podrán ser utilizados posteriormente. Después vamos a tener dos asignaturas que, como digo, nos enmarcan el contexto del uso del cómic dentro del aula. El cómic en el aula de primaria y el cómic en el aula de secundaria. Donde no solo se va a hablar de las metodologías, sino también de algunas posibilidades como pueden ser el hecho de utilizar el cómic para alumnos con necesidades especiales. Un segundo bloque será el dedicado a las materias específicas. ¿Cómo podemos utilizar el cómic, por ejemplo, en el aula de historia, en el aula de ciencia, en el aula de arte, en el aula de lengua y literatura? Aquí se van a dar estrategias de uso del cómic. No solo ejemplos, sino estrategias. En todos los casos se ha optado por que estas asignaturas se imparten por un especialista en cómic y por un profesor de secundaria que utiliza el cómic habitualmente y que tiene una experiencia previa en este tipo de metodologías. Y luego tenemos un bloque de asignaturas transversales como género e identidad en el cómic, que nos hablan de, pues, la utilización del cómic para hablar precisamente del feminismo, de la identidad sexual, de un tipo de materias que pueden ser muy útiles en cualquier nivel educativo. En la asignatura Nuevos Caminos del cómic contemporáneo lo que hace es darnos una perspectiva amplia de cuáles son los caminos que se están abriendo en este momento en el cómic, que van desde la abstracción a la poesía gráfica, el ensayo, el periodismo. Y por último, como máster que es, tendrá un trabajo final de máster en el que los estudiantes tendrán que mostrar, pues, sus capacidades para utilizar los conocimientos aprendidos.
¿A quién está dirigido este máster? Bueno, evidentemente, fundamentalmente a profesionales del ámbito educativo. Profesores, profesoras de cualquier nivel educativo. Profesionales de la educación, futuros profesionales de este ámbito, que quieran buscar nuevas metodologías, que quieran innovar en su proceder docente. Pero no solo eso, también buscamos a profesionales que tengan interés en el cómic desde la mediación cultural. Creemos que la aplicación educativa del cómic puede ser muy interesante para bibliotecarios, para gestores culturales, mediadores culturales, cualquier persona que crea que es un buen método para enseñar. El profesorado que está involucrado en este máster es de un nivel extraordinario. Tenemos profesores de prácticamente toda España, donde hemos buscado a los mayores especialistas en cada campo. Tenemos profesores, evidentemente, de la Universidad de Valencia, como Adela Cortijo, Manuel de la Fuente, Noelia Ibarra, yo mismo, Jerónimo Méndez. Son profesores de una valía contrastada en cada uno de sus campos, pero también tenemos profesores de la Universidad de Alicante, como Eduard Baile, Pilar Pomares o Josep Rovira, que pertenecen a uno de los grupos más antiguos que trabajan en el tema de educación a través del cómic. Tenemos a profesores de la Universidad Pompeu Fabra, como Jordi Carrión o Iván Pintor. Tenemos a profesores de la Universidad Europea de Madrid, como Gerardo Vilches, a profesores de la Universidad de Sevilla, como Jesús Jiménez Barea, de la Universidad de Zaragoza, como Elena Masara. Y después tenemos una serie de especialistas en el ámbito educativo, en el ámbito de la educación secundaria, como David Fernández de Arriba, como Blanca Mayor Serrano, Asier Mensuro, Santiago Selvi o Pedro Cifuentes. Todos ellos con un amplio currículum y una capacidad total y absoluta para poder desarrollar este máster. La estructura del máster es, además, una estructura completamente online. El máster es completamente online y eso nos permite ciertas posibilidades a la hora de que cualquiera pueda seguirlo a través de un ritmo propio. Los materiales que se entregan al alumno son videopresentaciones, presentaciones en PowerPoint locutadas generalmente, o en formato de vídeo, que pueden seguirse en cualquier momento. Cada uno se establecerá su agenda y su calendario a la hora de seguir el máster. Hay una serie de hitos a la hora de pues las evaluaciones, de la evaluación continuada que se hace durante todo el máster, pero cada uno va a establecerse dentro de los márgenes que se establecen el ritmo a la hora de recibir estas clases. Además, todas las asignaturas van a tener una serie de material complementario que está pensado para poder abordar más trabajos, para expandir un poquito el conocimiento, ampliar los conocimientos de lo que se está dando. Todas las asignaturas tienen también una serie de videotutorías donde hay un contacto directo con el profesorado y que permite además el contacto entre los alumnos. Y por último, hemos introducido una serie de actividades online, como por ejemplo un club de lectura online, que permite, pues, de una manera informal, cierto tipo de contactos, de trabajo que se puede realizar. Toda la docencia del máster se hace a través del aula virtual de la Universidad de Valencia, con todas las herramientas que nos permite este sistema. El máster tiene una duración de un curso de 60 créditos y, bueno, solo podemos deciros que esperamos que os podáis matricular. A partir de el mes de mayo de 2021 se abrirá la prematrícula para que comience en septiembre del 2021. Muchas gracias.